sabes que depende de ti. Y comenzamos. Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos. Gracias por sintonizarnos en nuestro capítulo número 12. 12. Sí. 12. Los capítulos anteriores no habíamos dicho el número. Yo dije, bueno, ¿por qué no? Hay que ponerlo. Me gusta. Es el número 12, Yael. ¿Cómo te sientes? Vengo bien acelerado, Jessy. Hoy vengo así como Sí, bien ¿verdad? acelerado. Como que venimos. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Pero contento, la verdad, contento de estar aquí contigo, que ya estemos... me he puesto como a estudiar un poquito los temas que hemos hablado, a escuchar los podcasts, a retroalimentarnos, y la verdad es que era lo que te compartía la otra vez, sí, que me caía muy bien lo que decías de repente en el micrófono y todo eso, y que si no te conociera, aún así me caerías bien. Pero, ¿cómo estás tú? Cuéntame del tema del día de hoy. Creo que es uno que ahora en el que tú estás también muy inmersa y que siento que te va a gustar y que esta vez tengo la idea que vas a aportar mucho más información de la que normalmente aportas. No sé por qué lo dices. Bueno, pues mira, técnicamente sí busqué información. Ahorita se los voy a compartir. Pero como tal, yo no he participado en alguna de estas actividades. Por eso es que me interesó ahorita les voy a platicar. El próximo taller que ya él va a tener el 13 y el 15 de julio. 13 y 15 de julio. Ahorita les vamos a dar la fecha y todo. Bien, todo bien exacto. Pero sí, por eso me interesó bastante. Es que, sabes que yo relaciono mucho esto porque, por ejemplo, yo puedo hablar mucho de la parte yin, que es la parte viril, la parte del hombre. Pero claramente tú ahorita estás, yo voy a hablar puedo hablar de la parte yang, que es la parte del hombre, que es la parte viril, pero pues tú estás muy relacionado ahorita con la parte yin, con la energía femenina. Encontrando mi femenidad. Exacto, con el lugar en lo femenino. Entonces, por eso, desde esa perspectiva, creo que puedes aportarnos mucho en este tema que vamos a hablar el día de hoy. Pero bueno, tú eres la que al final de cuentas dice cómo van a estar las cosas, Jessy, así que tú eres la que aquí dice cómo truenan los chicharrones. No, pues de una vez vamos dándole. ¿Para qué esperar? Entonces, dinos, ¿cuál es el tema del día de hoy? El tema de hoy es mi lugar en la familia. Chan. Pues mira, esto va relacionado con lo que son las constelaciones familiares, va relacionado con no ser la oveja negra de la familia, va relacionado con los lazos que tenemos energéticamente, que ahorita también les vamos a platicar de eso. Va muy relacionado con todo esto. Entonces, como tal, yo investigué. Échale, Jessy, ¿Sí? tus investigaciones siempre son nutritivas. ¿Qué es una constelación familiar? Ajá. Técnicamente yo lo voy a decir, ¿vale? Échalo técnico. Científicamente. Échamelo. Es una herramienta terapéutica desarrollada por Bert Hellinger. Él es alemán, nació en 1925 y estudió filosofía, teología y pedagogía. Principalmente se basa en revelar y sanar patrones y dinámicas ocultas dentro de una familia. Se basa en la idea de que los miembros de una familia están interconectados y que los eventos y traumas no resueltos pueden afectar a generaciones posteriores. ¿Por medio de qué se realiza? Por medio de dinámicas con personas, figuras, objetos, etc. Eso es lo técnico. Correcto, Jessy. ¿Qué te parece? Es que no me equivoqué, le hice caso a la intuición. Sé que también tenías mucho que aportar. Vas a aportar mucho más, Jessy. Porque déjenme les comparto también que Jessy estaba ahorita, que es un diplomado, una maestría. Una maestría. ¿Cómo se le llama? Sacerdocio femenino. Sacerdocio femenino. Y la verdad me ha compartido muchos temas de los que ha visto, las prácticas que ha hecho y han sido prácticas muy padres, muy buenas, han sido información de mucho valor y pues bueno, hablar de esto, hablar del lugar en la familia y hablar sobre energía femenina, energía masculina, creo que te puede apoyar a complementarte y a nivelarte en tu yin y en tu yang. Pero bueno, efectivamente esas son las constelaciones familiares. Quiero aclarar algo antes de iniciar todo esto. Yo no soy constelador.
y tampoco es que yo haga las constelaciones. Sin embargo, obviamente, en todo este bagaje de desarrollo humano, de inteligencia emocional, de psicología, de pues formas de sanar alternas, de terapias alternas, gracias, he estado empapado en todo esto. Claro. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, en este círculo de mujeres, que fue el que mencionó Jessie, que vamos a dar el 13 y el 15 de este mes, pues yo lo hice antes, lo hice previo con los varones. O sea, con el círculo de hombre-varón ya fue un constelador y nos explicó toda esta gama, algo que yo ya había tenido como con anterioridad. O sea, prácticamente este tema de la constelación, sé lo técnico, sé lo teórico. Sin embargo, si no me ha aventado el tema lo práctico, lo he hecho, pero ha sido muy específico. Y al final de cuentas, pues requiero el papel que avale, ¿no? Entonces, si tú en algún punto quieres, yo te recomiendo a un buen constelador, pero el día de hoy quiero que te vayas como con todo el contexto de lo que es una constelación familiar, de cómo funciona, de cómo se rige, de qué pasa, qué sucede y cómo es que esto funciona y que vayas conociendo pequeños aspectos, ¿ok? Si en algún punto tienes más dudas, pues ya me las comunicas, yo con gusto te las resuelvo o te mando con el experto de expertos, ¿no? Así es. Entonces, efectivamente, es el lugar en la familia, Jessie. Y fíjate que en algún momento me hicieron una reflexión con respecto al tema de las constelaciones familiares y esta personita que es experta en esto, en algún momento me contó y me dijo, imagínate, ¿no? Que existían dos sociedades exactamente en el mismo lugar, en el mismo contexto, con las mismas circunstancias, con las mismas... con todo el contexto exactamente igual, pero había una de ellas que era muy próspera, una sociedad de ellas que era muy próspera, Okay. que era muy, que le iba muy bien. Sí. Pero la otra, a pesar de que estaban en el mismo contexto, con las mismas circunstancias, iba en declive, iba mal. Y entonces empiezan a investigar, empieza la investigación, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué dos civilizaciones que tienen las mismas circunstancias? Unas oportunidades. Las mismas oportunidades, el mismo contexto, ¿por qué una está evolucionando, por qué una está funcionando, por qué una está creciendo y la otra no? Okay. Y entonces llegaron a la conclusión que en algún punto a los que sí estaban funcionando, entonces era porque le hacían caso al más viejo de esa civilización. Y él era quien movía los hilos, ¿no? Okay. Y en la otra, cada quien tenía un desorden, literalmente un desorden. Y entonces era por eso que al momento de no tener un lugar en ese sistema familiar, no existía un orden. Al no existir un orden, había caos. ¿Ok? Entonces, lo que significa constelación familiar significa orden en la familia. De cierta manera, es un orden dentro de la familia. ¿Ok? ¿Y qué pasa cuando este orden puede romperse, Jessie? Bueno, nos podemos encontrar con muchos factores. Para empezar, todos sabemos lo que es un árbol genealógico, ¿no? Todos hemos tenido un árbol genealógico. Los abuelos, los papás, los Por supuesto. hermanos. Y lo que marca literalmente este tema de constelaciones familiares es que nosotros cargamos con traumas, con estrés, con problemas no resueltos, con abusos, con muertes, con asesinatos de 7 generaciones antes que nosotros. Wow. Y lo que nosotros hagamos, repercutamos, sanemos en este espacio va a repercutir 7 generaciones después. ¿En este espacio te refieres al aquí y a la hora? Aquí y a la hora. Okay. Entonces, haz de cuenta que así que aunque tú mueras, todo lo que no trabajaste, no hiciste, no sanaste, callaste, no gritaste, entonces, pues va a gritar tus descendientes, gracias, tus descendientes y 7 generaciones después de ti. Por eso es lo que es la importancia y aparte es lo que este científico alemán quiso demostrar, que aunque todo está interconectado,
Y entonces aquí es donde empiezan a haber muchas otras cosas, que es cuando tienes que sanar tu legado femenino, tienes que sanar tu legado masculino, sanar tus patrones familiares, y entonces es aquí donde ocurren un sinfín de patrones, ¿no? Total. Y entonces empezamos con algo bien básico. Imagínate que conoces a una persona o a un niño que no conoció a su papá, pero camina igual que él, actúa igual que él, se ríe igual que él. Nunca vio tomar a papá, era alcohólico, pero toma y se embriaga igual que él. Y entonces a esto se le conoce como lealtad invisible. Que caminas igualito que tu papá y ni siquiera lo conociste. Porque las células tienen memoria. Sí. Y porque en ese sistema familiar hay un evento no resuelto que como no se trabajó, no se hizo justicia, no se resolvió con su papá, con las primeras generaciones, entonces el niño lo grita, aunque no haya conocido a su papá. Así que si tú ya tuviste hijos y pues elegiste a alguien quizás no tan funcional como te gustaría, pues a sanar. ¿Ya él qué hago? Pues empieza a sanar primero tú para que de ahí puedas desprenderlo al resto. Pero a lo que voy pasa eso, la lealtad invisible. Es como yo quiero que la familia me vea con buenos ojos, claro. Entonces tengo que comportarme como la familia ha dictado comportarse. Porque si no me ven con esos buenos ojos, si no me ven de esa manera justa, de esa manera fuerte, de esa manera leal, ¿qué es lo que sucede entonces, Jessie? Pues yo no me voy a sentir perteneciente a esa familia. Yo no me voy a sentir perteneciente a lo que está sucediendo en mi familia. Y entonces eso me genera separatidad, me genera separación. Y entonces, ¿qué es lo que sucede cuando me genera separación? Pues me siento solo, me siento vacío. Y entonces no soy perteneciente a ningún sistema. Y a este que muchas veces no pertenece al sistema, a este que muchas veces va en contra del sistema, a este que muchas veces no es visto con buenos ojos, ¿cómo crees que se le llama? Pues el patito feo. La oveja negra. La oveja negra es la que no funcionó, no siguió ese patrón familiar, que eligió romper, eligió sanar, eligió trabajar, o eligió irse por otro rubro mucho más complejo o mucho más destructivo, y entonces es justamente aquí donde entonces entra lo que conocemos como la oveja negra de la familia, quien está rompiendo el patrón familiar ahora. Espera, vámonos por partes. Ok, échale. Primeramente, ¿qué pasa si yo no ocupo mi lugar en la familia? Y ahorita nos pasamos al tema de la oveja negra. Me cae muy bien Jessie, porque Jessie es quien me da pies y cabeza en muchas cosas. ¿Qué pasa si no ocupo mi lugar en la familia? Okay. Ya entendí que voy a sanar por medio de una dinámica, algo que pasó en mis generaciones atrás, 7. Y yo sigo en el, pues no sé, como en el desequilibrio y no ocupo mi lugar. ¿Qué pasa? Es buena pregunta, porque de esto nos vamos a ir yendo hacia todo lo demás. Sí. Pero claramente, para empezar, no importa qué tan maduro como ser humano seas. Y digo qué tan maduro porque muchas veces nos compramos la idea que nosotros como hijos tenemos la razón absoluta incluso sobre los padres. Claro. ¿Ok? Y entonces es como, soy bien maduro que hasta le digo a mis papás qué hacer. Es un tema al que quería llegar. No, así no funciona esto. Sí. Bueno, tú me dices que lo diga de otra manera porque tú lo conoces, creo que en temas jurídicos, pero al menos yo lo conocí como primero en llegar, primero en derechos. Aquí se le conoce como primero en tiempo, primero en derecho. Ok. El orden el que lo digas diferente, el punto es el mismo. El punto es el mismo. Entonces, ¿quién nació primero?
Tuvo tus papás. Mis papás. Mis papás. Claro. Por añadidura, ellos van a tener la batuta aquí y en China. ¿Y qué es lo que puede pasar si tú no honras la presencia de tus dos padres? Honrar. Ni siquiera te estoy hablando amar, ni siquiera te estoy hablando que tengas una relación hermosa e increíble. Honrar. ¿Cómo honro la vida de mi padre? ¿Cómo honro a mis dos padres? Honrando, agradeciendo lo más sagrado que ambos en conjunto me dieron. La vida. Exacto. Exacto. Entonces, imagínate, porque en algún punto me pasó en cierta parte, que de repente está el sistema familiar, está el árbol genealógico, está papá, está mamá, claro. Y de la nada, de repente papás se separan y papá agarra para su lado y entonces lo que normalmente pasa, queda mamá y queda el hermano, la hermana mayor y el hermano menor, ¿no? Sí. Y entonces este lugar de aquí arriba queda desocupado. Y lo más normal o lo que suele pasar es que a veces el hermano mayor que tiene esa tendencia protectora y esa tendencia a rescatar, que es algo de lo que normalmente los que somos hermanos mayores tenemos esa tendencia de proteger, de rescatar, y entonces andamos ahí buscando causas nobles que andar rescatando y nos jodemos en el intento por tener ese complejo heroico que es un disfraz de muchísimo ego. Subimos al lugar que dejó papá. ¿Qué fue? Y entonces ocupamos un lugar en mi familia que no me está correspondiendo ocupar. Claro. Y si este lugar se ocupa mucho tiempo, durante muchas veces, y es cansado energéticamente, ¿quién se supone, Jessie? ¿Quién se supone que requiere morir primero, biológicamente hablando? Los padres. Por supuesto, antes que los hijos. Total. Pero si yo como hijo me cargo de esta energía, tanto es el trabajo energético y emocional que puedo morir antes de lo previsto. Sí. Y eso entonces es aquí cuando yo me le pongo, si tú eres de los que se les pone al tú por tú a tu mamá, estás en un mal estado emocional y ubicado en un mal lugar en tu sistema familiar. Sí, porque no importa cómo sea papá y mamá y así sean los peores que hayas tenido, pusieron la semilla, primero en llegar, primero en derechos, son autoridad. Si papá y mamá van a tu casa, ahí los chicharrones truenan a tu gusto. Pero a donde ellos vayan se honran. Y entonces, cuando alguien no ocupa su lugar en la familia, existe un desajuste increíble. Total. Porque entonces mamá empieza a delegar responsabilidades al hermano mayor. Y entonces el hermano menor, ¿qué es lo que hace? Se siente inferior al hermano mayor y entonces hay un montón de inseguridad porque los hermanos siempre requieren ir en línea. Es decir, no porque yo sea mayor signifique que valga más que tú que eres menor. No, somos hermanos. Que yo te cuide y te provee y muchas veces te apoye en amor, pues claramente porque soy mayor, porque tengo mayor experiencia. Pero no quiere decir que valga más que tú en la línea de hermanos. Y entonces cuando yo me subo a la línea de padres como hermano mayor, lo que estoy dictando es a mi hermano decirle, tú no vales lo suficiente, vales menos. Y entonces aumentamos una increíble baja estima en el hermano menor, porque entonces se va a sentir inferior a su hermano, porque su hermano está ocupando un lugar que no le está correspondiendo. Claro. ¿Me estoy explicando? Sí, total. Y entonces, ¿qué hace un ser humano cuando se siente herido? Se defiende. Entonces, o se rebela o se mete a depresiones increíblemente grandísimas. Todo porque salió de su sistema familiar, ya hizo un desajuste aquí abajo y mamá entonces llega a un punto donde hasta le pide permiso al hijo. Y entonces ahora resulta que mamá no puede tener y nunca va a poder tener pareja. ¿Por qué crees? Porque el hijo no la deja. Porque está ocupando el lugar de pareja y dos cuerpos en el mismo lugar. No pueden ocupar un mismo espacio. Física. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que se requiere hacer aquí? O en estos momentos, ¿qué se requiere hacer? Para empezar, alguien tiene que empezar a parar la masacre. O mamá, o el hermano, o el hermano menor, ¿no? Porque si el hermano menor empieza a parar la masacre del hermano menor, ¿qué es lo que puede llegar a hacer? Pues bueno, trabajar en su estima, saber que su hermano mayor no es su papá, poner límites, ponerse hasta cierto punto, no al tú por tú como tal, pero pues defender su punto. ¿Qué puede hacer el hermano mayor?
bajarse verdaderamente a donde requiere estar. Donde es su donde lugar. verdaderamente es su lugar. Para que entonces Claro. pueda honrar de mejor manera a mamá, pueda honrar de mejor manera a papá y sobre todas las cosas, se dedique a su edad. Deje de cargar con problemas de adulto que no le correspondan, porque entonces después es cuando llega el reclamo, es que como tuve que hacerme cargo de mi mamá, no fui lo que quería hacer. Mangos, no es cierto, no funciona así. Es que me tuve que hacer cargo de mis hermanos y no cumplí con mi objetivo en mi vida. No funciona así. No funciona de esa manera. Entonces, que no me vengan a mí a decir que estás ocupando un lugar que no te corresponda, porque también mamá le quitas autoridad y si tú también eres de las mamás que le quitaron autoridad, pues entonces trabajar en tu seguridad y volver y bajar y retomar el trono que te corresponde. Y el hecho de que papá o mamá ya no estén o vivan en la misma casa no significa que dejes de tener papá o mamá. No. Ya él, ¿cómo voy a honrar a mi papá si ya está muerto? Desde donde esté, tú puedes honrarlo. Tú puedes decir, papá, en honor a ti voy a vivir lo máximo que hoy tengo, que es la vida, y voy a sanar, y voy a trabajar, y voy a esto, y voy a aquello. Porque de todas formas tu cuerpo lo va a gritar. Totalmente. De todas formas vas a poder gritar lo que papá o mamá no pudo gritar. Mejor sánalo de una vez. Deja de echar la culpa a tus dos padres. No funciona desde esa perspectiva. Toma tu lugar como hijo. Bájate a tu lugar como hijo y desde ahí entonces empieza a sanarte. Recupera tu lugar como padre y desde ahí entonces empieza a sanarte. Una cosa es tu árbol genealógico y otra cosa después ya va a ser el árbol genealógico que tú creas. Porque ahí es otro. Sí, el que tú vas a crear como con tu pareja, con tus hijos. Ese ya es tu núcleo mucho más íntimo. Y volvemos a lo mismo. Si no lo sanas en el aquí, en el ahora, entonces, ¿quién lo va a sanar? Por supuesto. Los descendientes. Porque entonces ahí vienen tus hijos. Claro. Entonces tus hijos van a gritar lo que tú no gritaste. Van a hablar lo que tú callaste. Y fíjate, ya con relación a este tema que me explotó la cabeza, literal. Viene esta persona y dice, ¿sabes qué? Sí, yo ya me di cuenta que es importante ocupar mi lugar o simplemente, como dices, mi cuerpo lo gritó y dijo, quiero sanarme. Después a esta persona le llaman, ahorita como lo decías, la oveja negra de la familia, ¿no? El malo, y no necesariamente es que sea malo, sino simplemente que va en contra de las normas, de las reglas establecidas en un núcleo familiar, no en la ley, sino simplemente hablando en la familia. Y esta persona es la oveja negra de la familia, el diferente, el rarito. Es el que normalmente dicen que no se ven con buenos ojos. No me ven con buenos ojos porque ya no hago lo que mi papá hacía. No me ven con buenos ojos porque ya no hago lo que mi mamá hacía. Entonces estoy rompiendo el patrón familiar. Pero ojo, se requiere mucho valor, muchos huevos para ser la oveja negra. Porque la oveja negra no es el que hace más desmadre, no es cierto. No. Eso es lo más fácil. Cualquiera. La oveja negra es verdaderamente quien empieza a sanar ese legado familiar, quien empieza a pensar diferente, a hablar distinto, quien muchas veces puede ser exiliado hasta del sistema familiar. Y a romper con esos patrones, a decir, yo quiero ir a terapia o yo, de las miles de maneras en las que quieran sanar, quiero de eso, ¿sabes? Por supuesto. Ahora, es verdad que, por ejemplo, el hermano mayor normalmente es allegado a la madre. El segundo normalmente es al padre. El tercero trae poquito que sanar de ambos. El cuarto se repite con la mamá. El quinto con el papá. El sexto. Y así se va este rollo. Normalmente esa es la cercanía que van diciendo estas constelaciones y este tema de poder ir sanando todo este tema de tu lugar en la familia, ¿no? Claro. Y ahora, ¿por qué explico esto? Porque al final de cuentas dicen que normalmente el que va a terapia es el tercero. Porque como que trae de ambos, entonces es como que yo le quiero sanar, ¿no? Y también hay muchas maneras, también estuve ahí leyendo y supe en algún punto que el primer hermano normalmente era quien podría abrir la brecha para que dijeran, hey, hay más por hacer, o el que se sacrificaba de una manera que se iba por las drogas, se iba por un evento traumático, se iba por algo,
para poner el ejemplo de lo que no debes de seguir. Me estoy dando a entender, y con esto no quiero justificar nada, o sea, solamente puede ser el ejemplo desde tú sacrificándote para lo que no quieres, o puede ser el ejemplo desde tú siendo líder y pudiendo guiarte a otras circunstancias. Claro. Pudiendo guiar a quien tienes detrás. Entonces, esto y muchas cosas más que tú vas descubriendo. En algún punto yo tomé una terapia en donde fueron constelaciones familiares y resulta que yo estaba gritando todas las veces que a mi energía, a las femeninas de mi vida, a la energía femenina de mi vida, el linaje femenino, nunca las vieron sexualmente hablando, a pesar de que pedían ser vistas. Y entonces yo lo gritaba desde otra perspectiva, desde otros temas que sanar. Lo gritaba mucho desde lo sexual. Claro. Entonces fue como ¡pum! ¿Y cómo funciona esto? Es como, no sé si, yo nada más he visto una película de Harry Potter, pero yo lo represento siempre así, cuando en la primera película de Harry Potter juegan ajedrez, y literalmente ellos son los que tienen que moverse en las piezas del ajedrez, así. Y si quieren saber más, pues mejor yo los invito a que constelen en algún momento, y te das cuenta, pasa magia, porque tiene que ver los fetos, por ejemplo, que no se lograron, los abusos sexuales que no se gritaron, las muertes, y lo único que esto me encanta, hace poquito vi la película de Flash y lo explica perfecto con unos videos, pero hay eventos que en Spider-Man le llaman catatónicos, pero hay eventos que no puedes cambiar, pero se cruzan en el camino, y al cruzarse, tú cruzas ese evento traumático con otras personas. Claro. Y como en este momento lo que son las constelaciones familiares cuidan lo que es la vida, con cada persona que tú te involucres sexualmente, ya estás compartiendo con sus 7 generaciones antes, y ya compartió contigo, ya compartiste tú tus 7 generaciones también antes. Y si tú le quitas la vida a alguien, estas líneas de vida se cruzan, y entonces también ya forma parte de tu sistema familiar, y esa muerte puede pasar a repercutir en algún punto de la manera más fuerte. Pero todo esto se ve en las constelaciones. Así que lo que yo diría es, pues los invito a vivirlas. Y ya para cerrar, este fue un capítulo muy cortito, pero los queremos invitar a este taller que es el Círculo de Mujeres Gaia, donde va a ser el 13 y 15 de julio, y se van a tratar todos estos temas, todos y más, porque ya va a ser más dinámico, ahí va a ser la actividad ahora sí. Esto fue como una pequeña introducción, el invitarlas. Espero invitarlos y a invitarlas. Pero ahorita nada más van a ser mujeres las que se inviten a este taller. Entonces, sí que vayan. Es ahí en lo que es la calle Michigan, 319, en Campestre Arboledas. Me encanta que te sepas más la dirección tú que yo. Y sí, es ahí. El 13 de julio a las 8 de la noche, y el 15 de julio, 8 de la mañana, en la dirección que ya dio Jessie, que yo no me aprendo todavía. Pero efectivamente, ¿por qué no me meto más a fondo? Porque al final de cuentas sé sobre todo esto, pero no soy el experto. Claro. ¿Ok? Ya en algún punto y dedicaremos un tema más grande a alguien que sí sea experto en las constelaciones. Pero insisto, he estado de lleno en el programa, me he metido de lleno, en las constelaciones, perdón, y se me hace increíble. O sea, de verdad, cuando tú empiezas a ver, para mí es un momento donde aparece Dios, y cuando tú empiezas a ver cómo se empiezan a mover las piezas, cómo empieza a voltear a ver a papá, mamá, esto, aquello, y empiezas a ver cómo se mueve, es como, wow, o sea, porque nadie sabe lo que va a constelar el que va a constelar, pero tú funges, ¿cómo se le llama? Se me olvidó el nombre de quienes apoyan a constelar. Se me olvidó el representante. Sí, se llaman representantes. Tú vas a representar a papá, tú vas a representar a mamá, tú vas a representar a mi hermano, pero él los elige.
pero tú no conoces la historia de quien está constelando. Normalmente no la conoces. Entonces tú solamente, ok, deja que tu cuerpo te guíe, y tu cuerpo te guía, y tú sientes, porque yo no he constelado en ese sentido, hice otro tipo de constelación, pero sí fui un representante. Y sientes cómo arde el pecho. Entonces, obviamente todas las que vayan no van a poder constelar ese día, pero después de ahí ya pues, haremos otra de puras constelaciones, pero el punto es que sepas lo que es una constelación y que veas el ejemplo de cómo se vive una constelación. Y todos en una constelación se trabajan todos. Porque en las constelaciones que yo he estado, he llorado, he dicho, no puedo creerlo. Y me imagino que también como representante ahí trabajas. Por supuesto. Forzosamente tienes que trabajar algo. Por supuesto. O sea, te toca trabajar. Es como, ay, como que yo estoy representando a mamá y ¡pum! Exacto. Tengo yo que ver con mamá. Exacto. ¿Sí? Exacto. Así que pues los invitamos y sobre todo espero que esto te haya funcionado para tomar tu lugar en la familia, para papá y mamá, ustedes son los capitanes del barco, tomen el timón. Hijos, no sean culeros, retomen su lugar, dejen de hacerla de pedo a los papás. Total. Y si tú, ya nada más, o sea, esos dos, si tú ya tienes tu familia, toma el timón de tu familia, pero papá y mamá siempre van a ser autoridad. Te conviene honrarles y desde ahí tomar tu lugar en la familia. Ahí está, Yael. Muchas gracias. Gracias a todos por vernos nuevamente. Ya saben, compartan, denle like y Yael, termina. Pues ya saben que al final la peor o la mejor de las noticias es que depende de ti. Bye. Gracias. Es que depende de ti.